para que tengáis una ligera idea de qué es lo que vamos a hacer y si tenéis alguna duda. Bueno, vamos a empezar para comprender lo que es un ejercicio de relajación. Y lo vamos a comprender en profundidad. ¿Cuánta profundidad? La máxima posible, hasta llegar a la conciencia. Una vez hayamos comprendido esto, porque lo vamos a practicar, tendremos facilidad de conectar con la conciencia. Ya sabéis que la conciencia, una de sus formas de comunicación es a través de las visualizaciones. Hay una pantalla que todos tenemos que está 30 grados de la perpendicular de nuestra visión y está ahí. Y ahí es donde se ve y se proyecta la conciencia, que no es imaginación. Si os dais cuenta, si intentáis imaginar, lo veis más arriba y lo veréis detrás, porque la imaginación está aquí detrás, ¿no? Entonces la conciencia se proyecta desde el lóbulo frontal y está, ya os digo, 30 grados por encima de la perpendicular. Todos supongo que habréis experimentado alguna vez la conexión con la conciencia. Para que lo que vamos a realizar en esta formación sea provechoso, es imprescindible contar con la conciencia. Bueno, para todo en esta vida, ¿no? Pero para comprender y aprender más. Luego analizaremos la técnica de dejar ir. ¿Por qué hay que comprenderla? Porque muchos realizáis los trabajos y luego cuando hay que dejar ir recuerdos, odio, ira, rabia, resentimiento, estáis ahí enganchados que no sabéis cómo soltarlo, ¿no? Pues lo vamos a trabajar en profundidad para que soltar sea lo más fácil que existe en esta vida para vosotros. Después trabajaremos la técnica de la entrega. ¿Qué es lo que se puede entregar? ¿Qué no se puede entregar? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo sé si lo he entregado? ¿Cómo sé si me lo han recogido? Todo eso también lo comprenderéis, para que no haya dudas. También conoceremos por encima la composición del ser humano, ¿no? O todos los elementos que juegan en nuestra realidad, pero de una manera no teológica, o sea, totalmente pragmática. De tal manera que pasaremos por cada uno de los elementos que veis aquí y los experimentaremos conscientemente, para que no tengáis que recurrir a ningún tipo de definición o conceptualización previa que podáis tener. Que en esta formación obtengáis de vosotros mismos la información necesaria para comprender esto tal y como es. También veremos el ego, veremos todo lo que va a suceder, cómo se va a crear, cómo lo podemos empezar a deshacer. También veremos la composición del ser humano. La veremos en una parte como la que tenéis aquí, que es perfecta, pero claro, resulta que la realidad no es tan perfecta. Y tiene unos añadidos, ¿no? Que son esos que hacen que la vida sea amarga, dura, dolorosa y que uno esté al final harto de la vida porque no le funcionan las cosas, no le sale nada, se siente inferior. Claro, todo esto viene de esta otra parte, ¿no? Que tenemos aquí nombrada como supervivencia y ego. Todo esto lo vamos a trabajar en profundidad para comprenderlo. Os vais a crear una serie de ejercicios. Estos ejercicios va a hacer que con las técnicas que habéis aprendido antes pongáis atención a cada uno de los conceptos que hay aquí, que son emociones o estados emocionales que se pueden llegar a vivir, y que aprendáis a llegar hasta la raíz y comprendáis por vosotros mismos, por ejemplo, cuando estoy aburrido, qué es lo que siento en esa situación. Vale, estoy aburrido, pero ¿qué es lo que experimento? ¿Qué es el aburrimiento? Y vamos a ir estirando. ¿En qué parte de mi cuerpo se ubica el aburrimiento? Porque seguro que tiene un foco inicial, ¿no? Y luego, cuando lleguemos a la raíz, pues aparecerá el miedo. ¿De qué tengo miedo, no? ¿Qué me está disfrazando o disimulando el aburrimiento? ¿Qué me atemoriza de esa situación?
Y ya veis que tenéis aquí para estar 3 meses tranquilamente trabajando, ¿eh? O sea que, porque si os dais cuenta, todos estos estados emocionales los vivís, los habéis vivido, pero los vivís y punto. Y hombre, si vais a hacer esta formación, esto ya se ha terminado. Vais a tener que poner cada uno de estos conceptos en su sitio, ¿eh? Y que no vuelvan a perturbar nunca más. También veremos otra serie de ejercicios, pero que estos van relacionados con otras personas, ¿no? Me siento acosado, acusado, agredido, amenazado, apartado, aplastado, asfixiado, atacado. En fin, seguro que os habéis sentido alguna vez así, ¿no? Porque esto no sale de mi mente, esto sale de la realidad, de la vida. Entonces, claro, juzgado, maltratado, manipulado, negado, no aceptado, odiado, ofendido, ¿verdad? Pues son conceptos que van a ayudaros, o estos ejercicios os ayudarán a integrar o a sacar el máximo provecho de esta formación. Vais a comprender y vamos a trabajar una serie de aspectos, los que sean más importantes para que comprendáis cómo funciona, pero claro, cuando la formación termine, esto continúa, ¿eh? Y os vais a llevar todos estos conceptos. Ahora no, pero los trabajaremos. Bueno, hablaremos del dolor, que es, lo viviremos en primera persona y definiremos la conceptualización personal que nosotros le queremos dar al dolor. Comprenderemos la secuencia de creación del dolor y del sufrimiento. La primera fase, la segunda fase y la tercera fase. ¿Qué es el dolor? Hombre, todo dolor causa una herida. Y si no me habéis sanado la herida, ya no solamente queda ese dolor, sino dolor y herida. Y os dais cuenta, ¿no? Que el dolor, si pensáis en él, es como, vale, si está mal, pero si no está, pues bien, ¿verdad? Pero la herida tiene contenido vuestro, ¿verdad? Y hay que analizarlas. Veremos las heridas que lleváis, ¿eh? Y las que se pueden llegar a sanar. Bueno, veremos fase 1, fase 2, fase 3 y las trabajaremos individualmente. Porque cada una de estas fases produce un cambio de escenarios. Y lo que podría ser en una primera fase una respuesta a una vivencia complicada, si esta secuencia se cumple, en segunda fase se complica. Y en tercera fase es un problemón que hay que solucionar. Entonces comprenderemos cómo se crea. Esto seguramente lo haremos mañana. Y pasado, o sea, seguiremos todas las fases a través del tipo de dolor que estamos generando, porque es la manera más fácil en la que podéis identificar los errores que estáis cometiendo. ¿Por qué? Pues porque el dolor no perdona. El dolor es muy real, es muy físico y es muy perturbador. Por lo tanto, es una manera de aprender a trabajar en conciencia y de comprender, sobre todo comprenderme a mí mismo y cómo y por qué actúo de esa manera, ¿no? Bueno, y el viernes trabajaremos la secuencia de liberación del dolor. Porque todo lo que es creado, todo lo que tiene principio, es descreado, tiene final. Y tenemos que aprender y comprender cómo lo hacemos, cómo hacerlo. Estas secuencias que veis aquí, por ejemplo, la de creación del dolor y esta, ocurren a la velocidad de la luz. Y a veces alguien me ha preguntado, pero yo sé que esto es así, pero yo no lo veo, claro, porque ocurre a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder ver esto? Pues muy sencillo. Vamos a trabajar con nuestra memoria. Tenemos la gran suerte que en nuestra memoria está todo archivado.
Pero claro, la memoria no es nuestros recuerdos, ¿verdad? La memoria archiva las cosas tal y como son. Y los recuerdos es nuestra versión personal de lo que ocurrió. De hecho, si intentamos hablar con 3 o 4 personas que hayan vivido la misma experiencia y les preguntamos qué recuerdan de ella, cada uno explicará una versión diferente. Pero si trabajamos con ellos, se hace un ejercicio de alineación, conectan con su conciencia y traen de su memoria la vivencia, todos traerán lo mismo. Puede haber alguna pequeña diferencia en los detalles, pero en síntesis todos nos dirán lo mismo. Entonces, claro, la memoria lo que tiene es que nos permite traer la vivencia completa y nos permite moverla hacia adelante, hacia atrás, detenerla, sentir un trocito, sentir otro trozo, vernos a nosotros mismos cómo está, qué experimentamos en esa secuencia, qué reaccionamos, qué creamos. Claro, al trabajar en conciencia, todo esto es posible. Y no hay que entrar ni en el subconsciente, ni hay que utilizar hipnosis, ni, bueno, en fin, todo eso que habitualmente la gente dice que hay que utilizar, ¿no? Tampoco hay que ir a los archivos acásicos, tampoco hay que ir o hacer regresiones a otras vidas, o sea, no es necesario, en memoria está todo, todo. Y lo que no está en la memoria cerebral, sensorial, está en la memoria genética. O sea que no hay que moverse del cuerpo para poder saber y comprender qué me está pasando y por qué. Y si contamos con la conciencia, además voy a tener una información y una guía clara de qué debo hacer para gestionar eso. Bueno, pues cuando ya hayamos explicado el proceso, lo viviremos. Dolor físico, dolor emocional, dolor mental. Claro, cada uno, mientras esto lo vamos viviendo, vais a ir realizando vuestro propio trabajo. Porque no hay otra manera de hacerlo que cada uno coger un tema, o 2 o 3 los que hagan falta, y vivirlo. Vivirlo solucionando un tema. Y así lo haremos, ¿no? Entonces, luego aquí tenéis una hoja medio en blanco en la que podéis apuntar lo que os parezca, ¿no? De lo que estamos realizando en el seminario, en la formación. De hecho, esta hoja lo que pretende es que tengáis un espacio dentro del PDF para que podáis apuntar lo que consideréis necesario, ¿vale? Entonces tenéis una para cada secuencia de lo que vamos a trabajar y el programa. Tenéis el programa y este va a ser el seminario que vamos a hacer. Esta es la formación, esto es lo que vais a hacer durante 3 días.